Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la exclusión política y racismo. Bienvenidos nuevamente. Espero que pongan mucha atención y podamos aclarar dudas sobre el tema, ¿verdad? Es muy interesante y es muy importante que ustedes tomen en cuenta esta clase de problema porque es un conflicto social también, ¿verdad? Miramos allí en las imágenes que hay dos niños peleando, pegándole a un 2 contra 1, podría decirse, ¿verdad? Y están enojados y el otro está triste y no sabe qué hacer, está tirado en el suelo. Y mientras los otros dos ahí están felices pegándoles y enojados también, ¿verdad? Entonces, esto es un problema. Ahorita comúnmente se le llama también bullying, ¿verdad? Que las personas son racistas, son excluidas políticamente, ¿verdad? Entonces, la exclusión es la falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades debido a la carencia de los derechos, recursos y capacidades básicas. ¿Qué significa esto? Que la exclusión política significa que una persona que no tenga suficientes recursos, que no tenga una vida respetable, una vida económicamente alta, social, y que padezca de carencia de los derechos, recursos y capacidades básicas, eh, está excluida en la sociedad, ¿verdad? Acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación y a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y la protección social. ¿Por qué todo esto? Porque el no tener los recursos necesarios en una familia, una persona no tiene acceso a nada de esto automáticamente, ¿verdad? No es un tipo de racismo político, pero sí es algo racismo porque no tiene ayuda de parte del gobierno, ¿verdad? La gente la rechaza, lo rechaza por ser pobres, ¿verdad? Y es una mentalidad más pobre el ser humano que piense así. Entonces, los factores que hacen posible una participación social plena, la exclusión social es un concepto clave en el contexto de la Unión Europea para abordar las situaciones de pobreza, desigualdad social, vulnerabilidad y marginación de partes de su población. El concepto también se ha difundido, aunque más limitadamente, fuera de Europa, la Unión Europea. Esto más que todo se da acá en Guatemala, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro país. Lamentablemente, hay mucha exclusión política, hay mucho racismo, ¿verdad? En todos lados, en todos los departamentos. Entonces, esto se dio en el año 1998 como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Lamentablemente vivimos en una situación donde hay mucho analfabetismo, hay muchas personas que no tienen educación, ¿verdad? Y buscan una vía fácil para poder acceder a dinero, ¿verdad? Lo económico para poder sustentar a su familia y por lo tanto se buscan algo más fácil. Por eso es que no siguen estudiando, empiezan a trabajar y a generar dinero y eso ayuda a su familia. Pero el problema es que no se van educando, no van estudiando y entonces se pierde, ¿verdad? Se pierde todo eso y también es un tipo de exclusión y nuevamente caemos a la pobreza, ¿verdad? Porque el analfabetismo forma parte de una exclusión. Las personas de economía alta, algunas personas, pero no todas, incluso en el mismo gobierno se mira ese tipo de situaciones. Entonces, la definición exclusión social delimita
por lo que se habla de que hay una exclusión, es multidimensional, es decir, las dificultades de accesos diferentes. Son económicos, bienestares públicos, económicos, saludistas, etcétera, ¿verdad? También tiene interseccionalidad. Una misma persona puede ser varias cosas, mujer, inmigrante, homosexual, etcétera, ¿verdad? Eso también es un tipo de, por la que otras personas lo toman como una exclusión hacia esa persona, que no le gusta cómo se viste, no le gusta porque es mujer, no le gusta que esté interesada en los dos sexos, no le gusta que sea de traje típico, no le gusta que un montón, ¿verdad? Un montón de situaciones que hacen que una persona forme esa mentalidad de poder de excluir a la otra persona. Es un proceso, se construye en trayectorias según la intensidad. Por ejemplo, cómo llegar desde el desempleo a consumir. Tiene heterogeneidad, diversidad de grupo colectivo, persona y situaciones, causas estructurales, cambios de mercado laboral, en la convivencia en el estado de bienestar. Además de los agentes exclusógenos, el que excluye o provoca exclusión como el institucional, político, estructural, desempleo o desajucio cultural, perjuicios, estigma personal, conductas individuales vinculado a la cultura. Esto también, ¿verdad? Las culturas a veces hacen que otras personas sientan, incluyan a otras personas de otros países. Entonces, la actividad de aprendizaje del día de hoy es esta. Necesito que ustedes pongan recortes en su cuaderno sobre exclusión social y abajo del recorte vayan haciendo un comentario de la imagen, ¿verdad? Acá hay un pequeño cuadro comparativo, lo que es la situación que se encuentra en las imágenes de la clase de exclusión social, la radiografía de la exclusión social, la desigualdad multidimensional, la desigualdad en las dimensiones de la exclusión, el análisis de la coextracción de la exclusión y en el análisis multidimensional, lo que yo les comentaba anteriormente, ¿verdad? La violencia, el sexo, la extracción, estrategias, los estatus sociales, estatus políticos, la desigualdad de género, la problemática social, mercado de trabajo, ¿verdad? Son muchas cosas que lamentablemente en Guatemala se viven desde hace más antes de los acuerdos de paz. Lamentablemente se vive esa mentalidad en el que una persona si no tiene un buen carro, si no tiene buena profesión, si no tiene dinero la familia, pues ya no pertenecen a la misma clase que la otra persona. Esa es una forma de mentalidad que no, que lamentablemente se vive. Ustedes jóvenes, como bien sabemos, estamos en una etapa donde adquirimos lo bueno y tanto lo malo, ¿verdad? De muchas personas, donde realza nuestra inteligencia emocional. Y por eso mismo es muy importante analizar las situaciones en las que uno vive, ¿verdad? Para poder dar una buena solución a nuestra vida y poder seguir adelante. Muy bien, entonces, gracias por su atención. Nos estaremos viendo el día de mañana.